Gloria
Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de vitaminas camilianas. El día de hoy tenemos un tema hermoso, pero quiero retomar antes un poco del tema anterior para recordar en qué vamos. Hicimos una pausa de la vida de San Camilo y estuvimos viendo la época del Renacimiento. Entonces quisiera hacer un breve resumen de qué es lo que encontramos. En el Renacimiento, que la etapa se marca a partir del término de la Edad Media, 1453, con el acontecimiento de la caída de Constantinopla. Y aquí surge la Edad Moderna, que lo conocemos como el Renacimiento. Ya hablamos de esto, pero quisiera puntualizar. Hubo un cambio en la visión del ser humano. Fue más importante la persona humana y de ahí surge el humanismo. Hubo un cambio también en la visión, en el arte. Veíamos la arquitectura, por ejemplo, era una arquitectura gótica con unos edificios demasiado grandes, y en esta época del Renacimiento se fueron haciendo edificios más a la escala del hombre. En la escultura se le dio más importancia al cuerpo humano y se empezaron a hacer desnudos. Vimos algunos de estos esculturas de Miguel Ángel también, y también vimos cambios en la pintura. En la pintura hubo grandes cambios también. Antes se hacían más motivos religiosos, no se dejaron de hacer, pero se le dio más énfasis y se fue a la cultura griega y romana. Y en la pintura hubo grandes pintores que antes eran considerados más como artesanos, y ya en esta época del Renacimiento firmaban las obras y se empezaron a hacer famosos. Tenemos, por ejemplo, estas pinturas de Leonardo, ya las vimos, de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina. En la arquitectura sería importante también mencionar que se inició la construcción del Vaticano. Aquí vemos la escultura, que empezaron a hacerse desnudos, con todo este énfasis en la anatomía humana, en el cuerpo humano. En la pintura todavía se daban motivos religiosos, pero hubo un gran cambio en la pintura. Se inició la perspectiva. ¿Qué quiere decir? Se le dio profundidad en la pintura a estas obras. No eran en dos dimensiones, sino con profundidad, perspectiva. Se le dio también énfasis al color y tenemos grandes representantes. Piero de la Francesca. También seguían los motivos religiosos, y también vimos que hubo un cambio y una crisis religiosa, y vimos que la reforma protestante, cuáles fueron las causas, y la contrarreforma, que fue la reforma de la Iglesia Católica. Y en cuanto a esto, pues la respuesta en el Concilio de Trento, que duró 18 años, pues se reafirmaron conceptos de la Iglesia y se reformó la Iglesia, que había en ese tiempo, pues se había desviado un poco del origen del proyecto de Jesús. Entonces se reformó y se retomó con varios puntos importantes, a diferencia de la reforma protestante, y quisiera mencionárselos. Por ejemplo, la salvación en la Iglesia Católica. Todo lo que voy a decir es las afirmaciones en la Iglesia Católica. La salvación mediante la fe y las buenas obras, a diferencia de la reforma protestante, que solamente era por medio de la fe. En la Iglesia Católica se reafirmaron los 7 sacramentos, y en la reforma protestante solamente aceptaban 2, que es el bautismo y la comunión, la Eucaristía. En el culto, los católicos
pues el culto a la Virgen y a los santos se continúa, en la Reforma Protestante no. La lectura de la Biblia en los católicos, pues se acepta que sea en ese momento en latín y por la interpretación del sacerdote. En la Reforma Protestante no, cualquiera puede leer la Biblia e interpretarla. Los templos católicos presididos por un altar, no siendo igual en los templos de Reforma Protestante. Y un aspecto muy importante, en la Iglesia Católica, la obediencia al Papa, el reconocimiento de la autoridad del Papa, a diferencia de la Reforma Protestante, que no fue así, no hubo este reconocimiento. Y en la Iglesia Católica la jerarquía eclesiástica, obispos y cardenales. En la Reforma Protestante no. Entonces, pues vemos todos estos cambios, esta reafirmación, iglesia que decíamos en el tema anterior, una historia atormentada, una iglesia destrozada, una iglesia en crisis que tiene que retomar y volver al camino del origen del proyecto de Jesús. Vamos a ver el día de hoy, nuestro tema es llamado la santidad en la iglesia, nuestro llamado a la santidad en la iglesia. Y este llamado es para algunos o para todos. Para todos, afortunadamente, es un llamado a que seamos personas buenas, de seguimiento de Jesús, que se pueda plasmar en nuestra vida ese estilo de Jesús, ese modo de Jesús en nuestra vida. Vamos a escuchar el primer audio y vamos a trabajarlo a partir de una encíclica del Papa Francisco. Una encíclica hermosa que se llama Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Pero escuchemos primero este audio. A San Camilo le toca vivir una experiencia bastante difícil en su vida, ¿no? Huérfano de madre niño, huérfano de padre en su juventud y sobre todo en una iglesia con sus propias crisis, donde este tiempo de renacimiento, estos cambios de perspectivas del ser humano en aquella época, donde la iglesia empieza a pasar muchas crisis, diría yo que su sentido de servicio no la tenía tan fácil, una iglesia muy acomodada y sobre todo con profundas crisis, diría que separación de muchas personas, etcétera, etcétera. Y a Camilo le toca vivir también una experiencia familiar bastante difícil, ¿no? Y una experiencia personal en un mundo tan complejo para él, ¿no? Y es ahí donde en el tormento de su vida y es en la crisis de esta iglesia es donde Camilo experimenta una relación con Dios en el conflicto, en el sufrimiento. Y creo que esta experiencia de Camilo nos provoca también mirar nuestra propia realidad, nuestros propios tiempos, una iglesia con posturas un poquito pegadas a lo que es la liturgia, lo religioso y muy poco relacionado en ese encuentro con el vulnerable, ¿no? Lo anuncia, lo reflexiona, lo discierne, mas no se completa esa entrega total. Y en nuestros tiempos creo que San Camilo nos llevaría también a preocuparnos
a poder dar una respuesta concreta por el que más sufre, ¿no? Hoy en nuestros días el Papa Francisco de alguna u otra manera rescata esa espiritualidad, esa presencia del Cristo en el corazón del hombre convertido, que le permita dar respuesta a una situación muy crítica, ¿no? En los tiempos de Camilo, una iglesia que no se comprometía para nada con el pobre, estaba acomodada, más o menos en ciertos rasgos de hoy en nuestra iglesia, pero es ahí donde nos invita a tener presente al más vulnerable, ¿no? Desde el sufrimiento, desde la situación difícil, rescata ese compromiso y esa entrega total a Dios de Camilo de Lelis, ¿no? Yo en este texto rescataría esta resiliencia que tiene San Camilo para tomar una decisión en su vida y convertir su sufrimiento en entrega, en servicio, en amor por el otro, en ver una iglesia destrozada y ser un testimonio de la presencia de Cristo para dar un servicio, como dice en Mateo 25, estaba enfermo y fueron a verme y me sirvieron. Y creo que Camilo de Lelis nos provoca desde esa experiencia difícil a poder dejar que Cristo nos guíe, ¿no? En estos tiempos habían alguna experiencia muy particular también de poder seguir a Cristo de otras personas que son unos santos de sus tiempos, pero también a mí se me viene esta pregunta: ¿cómo alcanzar la santidad? Y yo descubro en Camilo de Lelis que la santidad simplemente es dinamizar la misericordia en tu propia vida para decirle: Dios, hazte presente en mí para yo hacerte presente en el servicio de los demás, sobre todo los que son tus preferidos. Pues en este audio hay aspectos en los que se hace énfasis. Nos habla del contexto difícil que vivió Camilo, huérfano en la infancia, huérfano en la juventud, huérfano en la infancia de madre y en la juventud de su padre. Y también el contexto histórico que le tocó vivir, la crisis religiosa que ya hemos platicado, y cómo experimenta una relación con Dios en el conflicto, en el sufrimiento. Esta experiencia de Camilo nos hace mirar también nuestra propia experiencia. La iglesia que muchas veces se queda solamente en la liturgia, en lo religioso y poco en el encuentro con el que sufre. ¿Qué nos dice? Que todos estos momentos de encuentro con Dios, los sacramentos, que son momentos privilegiados de encuentro, la oración, no los dejemos como la meta. Sí, el encuentro es un objetivo importante, pero Dios nos quiere encontrar para darnos su amor, experimentar su amor y que nosotros podamos llevarlo a las personas que más lo necesitan. Y hoy Camilo nos invitaría a dar una respuesta concreta por el que sufre. Y el Papa Francisco nos dice que el hombre comprometido lleva la presencia de Cristo a los demás. Desde el sufrimiento, Camilo hace una entrega total a Dios y tiene una resiliencia, nos dice, la resiliencia de Camilo, que convierte su sufrimiento en entrega, en servicio, en amor al otro. Y ante las crisis, ante todo esto que se aparta del proyecto original de Jesús, pues valdría la pena darnos cuenta del testimonio de Cristo que nos da San Camilo en el servicio. Y un pilar de
de esta manera de amar es este pasaje de Mateo 25. Estuve enfermo, tuve sed, estaba desnudo, estaba en la cárcel, me visitaste, me diste de comer, me diste de beber. Pues este es el llamado a unirnos con el otro, con el más necesitado. Y Camilo nos provoca desde esa experiencia difícil a dejar que Cristo nos guíe. Tenemos situaciones difíciles, acontecimientos difíciles, pero inspirados en el ejemplo de Camilo, que seamos inspirados por Él para que nos guíe y nos dejemos guiar por Cristo, como Él se dejó guiar. Y aquí la pregunta de cómo alcanzar la santidad. Y el Padre en el audio nos dice algo muy hermoso. La santidad es dinamizar la misericordia en tu vida, en tu propia vida, para decir a Dios, hazte presente en mí, para yo hacerte presente en el servicio de los demás, sobre todo los que son tus preferidos. Y para ahondar un poco más en este contexto del llamado a la santidad, quisiera compartir con ustedes una encíclica del Papa Francisco, algunos puntos importantes que pueden darnos luz en esta reflexión de hoy. La encíclica se llama, déjenme encontrar mi hojita. La encíclica es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y vean qué hermoso, porque cada uno de nosotros, el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Nos dice que todos somos llamados, pero nos dice de una manera particular, por el amor. Esa es la manera, el modo, por el amor, llegar a este llamado. Los santos que han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar solo lo que en realidad no podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Vean qué hermoso este punto de la encíclica y me hace pensar en que estamos rodeados de todos estos santos que nos protegen, nos sostienen y nos conducen. Este es el trabajo que estamos haciendo al mirar la vida de San Camilo. El llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti, sed santos porque yo soy santo, dice en la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Todos llamados, vean qué belleza, otro punto de la encíclica. El llamado es para ti, para mí, y nos dice que fortalecidos y con tan poderosos medios de salvación, y todos llamados. Cada uno una característica por su camino. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos exactamente como copia fotostática, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él.
y no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas de testimonio. Vean qué lindo, dice que nosotros necesitamos discernir. ¿Y cómo lo vamos a hacer para encontrar nuestro propio camino? Ya hablábamos en alguna de las otras ocasiones del discernimiento y hablamos también de los dones que cada uno tenemos y que es necesario que nos demos cuenta porque a partir de ellos es que va a ser nuestra entrega, eso que entreguemos y compartamos de nosotros mismos. Y vean, dice, no se desgaste la persona tratando de imitar algo a lo que no ha sido pensado para él. Pero hay muchas formas de testimonio, cada uno como somos, únicos. En esta libertad que nos ha dado de este proyecto único, cada uno de nosotros podemos aportar algo. Para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos, nos dice la carta del Papa Francisco. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. Y continúa. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Vean cómo cada uno por su camino, cada uno donde estamos sembrados. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Y continúa, nos dice, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Vean qué esperanzador mensaje del Papa. Qué belleza, cómo nos dice, ahí es posible. ¿Cómo? Siendo una mejor persona, teniendo a Cristo como centro. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia, para que participemos de su santidad. Otras veces, solo se trata de encontrar la forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección en los ejercicios diarios de la vida. Y aquí nos habla de estos dos grandes momentos. Pudiera haber desafíos mayores o podría ser que ya se está haciendo. A veces desafíos mayores, y pienso ahora en este momento actual mundial de la pandemia, momento de crisis, de cambios, de momentos muy difíciles de todo tipo, familiares, de relación, económicos, de trabajo, estos desafíos, pero con este aliento de saber que no estamos solos, que podemos tratar de encontrar esa manera de amar aún en esta situación de crisis y de desafío mayor. Y vemos uno de los ejemplos hermosos del Padre
Francisco Bantuan. Es un cardenal que estuvo preso muchos años en un barco y él dio un testimonio hermoso de cómo vivir dentro de este confinamiento. Y yo lo conocí cuando fue un congreso eucarístico aquí en Guadalajara en el 2004 y conocí en ese momento su libro 5 panes y 2 peces, hermoso de su testimonio de vida, como encarcelado, confinado, seguía celebrando la Eucaristía ahí y lo compartía a través de las rejas y alambrados que había entre los diferentes presos y les compartía un pedacito de la hostia. Es impresionante cuando puedan, es hermoso leer este libro. Y a partir de él, vean qué lindo. Él dice que estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue vivir el momento presente, colmándolo de amor. Y el modo como se concretaba esto era: aprovecho las ocasiones que se me presenten cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Qué hermoso, que así lo podamos hacer cada día, aprovechar las ocasiones que se nos presenten de manera ordinaria, pero hacerlo de manera extraordinaria, con amor. Y para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de su santo, lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida. ¿Qué es esto que estamos haciendo en este programa de Vitaminas Camilianas? Ver el conjunto de la vida de San Camilo. Fíjense, continúa: su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Esto es un fuerte llamado de atención hacia nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Nosotros estamos viviendo, experimentando la vida y pues la vemos parcialmente. Cuando nosotros nos acercamos a la vida de los santos podemos verla completa. Y esto nos fortalece, nos tranquiliza, nos da paz. Podemos ver que hay un principio, hay una continuidad y se completa en esta vida aquí. Y esto nos hace reflexionar en nuestra propia vida. Y fíjense, nos dice el Papa que concebir la totalidad de nuestra vida como una misión. Dice, inténtalo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a intentar? Escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y cada opción que debes tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Fíjense, aquí el énfasis está escuchar a Dios. ¿En dónde? En la oración. ¿Para qué? Para preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que amemos el día de hoy? ¿Cómo amar en esta situación en concreto que tengo el día de hoy? Y permitirle al Señor que forme, que forje en nosotros ese misterio personal que pueda reflejar a Jesús en el mundo de hoy. Y es lo que nos decía el audio, nos compartía el Padre y que les comentaba. Tan lindo que nos dice que la santidad que era permitir la misericordia de Dios en nuestra vida para llevar esa misericordia a los demás. Y bueno, aquí el llamado es a ojalá que puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Ese mensaje de Jesús
qué quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Pues miren, aquí tenemos pues toda una guía que el Papa nos dice, nos invita, nos convoca a esta santidad que es vivir en cada día centrados en Jesús, como preguntando, ¿cómo podemos amar el día de hoy, Señor? Y bueno, pues me gustaría poner este otro audio de el tema es tiempo de crisis y vocaciones. Escuchémoslo. También en esta reflexión quisiera compartir de esta experiencia de una iglesia en conflicto, en crisis, y donde a muchas personas les toca vivir, así como a San Camilo, una experiencia de tormento, de no saber por dónde ir, pero a la vez desde esa situación crítica de una iglesia destrozada y de situaciones que creaban tormenta en la persona, surgen muchas experiencias de personas que quieren alcanzar la santidad, ¿no? Y la alcanzan por su querer tratar de cambiar esa sociedad en la que viven, ¿no? Y es ahí donde surgen, ya antes del nacimiento de San Camilo está San Ignacio de Loyola, vemos también a San Francisco Javier, a San Juan de Dios, que justo él muere antes que nace el mismo año que nació Camilo, y Teresa de Jesús, que funda el primer Carmelo reforzado en 1562, y uno que fue su confesor, el San Felipe Neri, ¿no? Un hombre de mucha oración, un hombre que después tenemos a San Juan de la Cruz. Miren que en la crisis hay toda una experiencia de querer permitir esa presencia de Dios en la vida de cada uno. Entonces, quiero resaltar pues esta presencia en la vida de varias personas, esta presencia de Dios que quiere invitarlos a una conversión, y desde una conversión que los lleva a tener una semejanza del caminar con el Hijo de Dios, con Jesucristo, ¿no? En la práctica de la misericordia, en un mundo alborotado como el del tiempo de San Camilo, en esta búsqueda de la piedad, de la tranquilidad del alma, de el encaminarse para la salvación, buscar en la propuesta de Dios una manera de actuar. Y es por eso que, querramos o no, es en los tiempos de crisis donde surgen las buenas vocaciones. Y buenas vocaciones que se arriesgan de tal manera que abrazan una vida donde de verdad el ser como Cristo los motiva y los lleva a dar su vida, a consagrar su vida a Dios, pero para practicar esa misericordia, para poder hacer posible que la voluntad de Dios se viva en la experiencia humana. Entonces, creo que el mirar todos estos santos también tiene que provocarnos a nosotros de alguna u otra manera de que la santidad es permitir que esa misericordia de Dios que en su voluntad quiere que venga a todos los hombres, es permitir que esa
esa voluntad de Dios, esa misericordia de Dios, entre en el corazón humano y se dinamice y se experimente en una entrega por amor, en una constante preocupación de la redención de los demás, en un servir al otro por amor, por este encuentro de Dios, ¿no? Creo que la riqueza del entorno de San Camilo hacia una vida santa es interesante tenerla en cuenta. Y tenerla en cuenta para que hoy en día en nuestro discernimiento, en nuestro reflexionar, podamos permitirle a Dios que también nos llame y que también nos haga la propuesta de la salvación, pero con su misericordia puesta en el corazón de los que somos llamados a vivir la santidad también, ¿no? Pues en este audio que nos habla, tiempo de crisis y de vocaciones, y hace el énfasis en que surgen muchos santos, y lo veíamos en la ocasión anterior, muchos santos. ¿Y por qué? Por el deseo de cambiar esa sociedad en donde viven. Vean cómo surge de la esperanza de cada uno de estos santos el deseo de poder colaborar. ¿Para qué? Para llevar una mejor vida, para colaborar con los demás. No se quedan encerrados en sí mismos, en un egocentrismo, sino que los provoca la crisis, los convoca a hacer algo con esa esperanza de poder colaborar. Y bueno, vimos la ocasión anterior todos los santos, y entre ellos San Camilo. San Camilo, que a semejanza del camino de Jesús, lleva su misericordia, la manera de actuar, el modo de actuar con los demás, con amor. Primero encontrado, lo veíamos en las sesiones anteriores, primero ese encuentro, ese momento de conversión, de voltear a ver a Dios. Y entonces surgen en estos momentos de dificultad muchas nuevas vocaciones, y nos invita su vida también de Camilo de Lelis a practicar su misericordia de Dios, a que la voluntad de Dios se viva en la experiencia humana. Eso es santidad. Que la misericordia de Dios se manifieste con amor, con cuidado hacia el otro, y tener en cuenta que somos llamados a vivir en esta dinámica de misericordia y de amor. Quisiera algunas notas solamente como de la palabra vocación, porque aquí el tema de este audio dice tiempo de crisis y vocaciones. Y el llamado, decíamos al inicio, es para todos, y es el llamado, eso significa la palabra vocación, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religarse con Él, religión. Y es una convocación, es un llamamiento. Otro de los significados de esta palabra del diccionario de la Real Academia dice: la palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamar. Se entiende como llamado hacia un determinado fin. Esto es vocación, vocare, llamado. ¿Y llamados a qué? ¿A qué somos llamados? Y todos llamados. A la vocación del amor. El llamado, la vocación al amor, asume para cada uno una forma concreta en la vida cotidiana, a través de una serie de opciones que articulan estado de vida cotidiana, como son matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, pero también profesión, modalidad de compromiso social y político,
estilo de vida, un llamado al amor en el estilo de vida. ¿Cómo? Pues en la gestión del tiempo. ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? El tiempo es algo que se acaba. El día de hoy está corriendo, no lo volveremos a vivir. ¿Cómo lo estamos usando? Y también en ese manejo, también del tiempo como del dinero, ¿cómo lo usamos? A todo esto nos llama el gestionar, el qué estamos haciendo con nuestra vida. El tiempo es vida. Y dice que pues estas opciones de vida que necesitamos hacer y no podemos dejarlas de hacer, dice, son asumidas o padecidas, conscientes o inconscientes. Se trata de lecciones de las que nadie puede eximirse. El propósito del discernimiento vocacional es descubrir cómo transformarlas a la luz de la fe, en pasos hacia la plenitud de la alegría a la que todos estamos llamados. Vean, todos llamados a esta plenitud de la alegría, de esta buena noticia. Podemos vivir siendo buenas personas, haciendo lo mejor que podemos en donde estamos, en los trabajos que estamos, en la condición de vida que elegimos, ahí, donde estemos. Y bueno, por último quisiera compartir con ustedes este otro audio, protagonistas de nuestra propia salvación. Escuchémoslo. En estos tiempos, siglo XXI, donde la tecnología nos ha absorbido de tal manera y donde se ha vuelto una buena herramienta en unos tiempos de confinamiento como este tiempo de pandemia, el Señor nos sigue llamando, ¿no? Y nos sigue llamando para poder realmente tomar conciencia de que nos llama para realzar en nuestra humanidad esta presencia de su misericordia, ¿no? Y la presencia de su misericordia no es tanto de que seamos buenos oradores o buenos cumplidores del sacramento, etcétera, etcétera, sino es una invitación a que ese dinamismo de su misericordia en nuestros corazones nos lleve a ser personas buenas, y personas buenas que quieran hacer un seguimiento a su Hijo Jesucristo, pero un seguimiento que esté en relación de buscar que los otros puedan salvarse, ¿no? Hoy en día creo que ya dejamos de lado esta reflexión sobre que la vocación solamente está dado para la vida religiosa o para la vida matrimonial. No, el llamado del Señor es para todos desde el bautismo, y es un llamado para poder permitirnos vivir una experiencia con Jesucristo, ¿no? Como jóvenes, como adultos, como profesionales, como técnicos, como personas que caminan en el día a día, pero con una propuesta muy interesante de dinamizar la misericordia de Dios en nuestro corazón y ser en el mundo personas que tengan esta intención de la bondad de Dios puesta en práctica en la relación con los demás, ¿no? Entonces, creo que nuestro llamado a la santidad tiene que hacernos ver que no estamos de alguna u otra manera a quedarnos mirando a Dios en la oración y crear una espiritualidad entre comillas que nos haga creer que el mirarlo, el rezar por Él, eso nos va a llevar a una santidad. No. Hoy en día la santidad, o ese llamado a la santidad, está en la capacidad de poder permitirnos entender que la misericordia de Dios
se posa en nuestras vidas, en nuestros corazones, se encarna a través de esa presencia de Jesucristo, y lo podemos hacer en lo sencillo y humilde, una praxis de amor, de perdón, una praxis de servicio, una praxis de relaciones llenos de ternura para con el otro, y sobre todo el otro, el más vulnerable, el que tiene hambre, el que tiene sed o la que tiene sed, el que está sin abrigo, el que no tiene un techo donde cobijarse, el que está enfermo, el que está preso, o la capacidad de preocuparnos de que el otro también pueda aprender un estilo que le permita ser protagonista de su propia salvación. Creo que ese llamado a la santidad que podemos reflexionar hoy no debe estar metido en una falsa espiritualidad, sino en un compromiso muy concreto de abrirnos pues a una presencia del Señor que nos invita a conectar oración con acción, que nos invita a mirar que una espiritualidad se enriquece en cuanto está llena de una entrega total por el otro. Creo que estamos llamados a ser santos y podemos hacerlo allí donde estemos, como somos, y quizás en tiempos difíciles, pero con un deseo de que ese Dios vivo realmente nos haga ser buenas personas, buenos varones, buenas mujeres, capaces de darlo todo para que otros se puedan salvar. Pues este tema, protagonistas de nuestra propia salvación. Recuerdan que también hemos visto esta actitud de disposición al encuentro con Dios, para que ahí podemos ser protagonistas. Nosotros necesitamos disponernos, Él está, siempre está, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Ese es el protagonismo en cuanto a disponernos. Y pues nos dice en el audio, quiero resaltar, hacer énfasis en algunos puntos. El llamado a vivir una experiencia con Jesucristo, a encontrarnos con Él. Una invitación a que su dinamismo, el de la misericordia, nos lleve a ser personas buenas. Realizar en nuestra humanidad la presencia de su misericordia. Y no quedarnos solamente orando sin llevar a la acción esta oración, este encuentro con Él. Es muy importante y es esencial hacer oración, pero que nos lleve la oración a la acción. Un compromiso de abrirnos a una presencia del Señor que nos invita a conectar oración con acción. Y a esto es a lo que se le llama contemplativos en la acción. Es el lugar de encuentro también con el Señor, no solo en la oración, no solo en los sacramentos, también en el encuentro con el hermano, en el encuentro con el que lo necesita. Y aquí nos habla de ese momento, decíamos ese momento de Mateo 25, ese pasaje de la Sagrada Escritura que nos dice, estuve enfermo y me visitaste. Ahí es un encuentro con Él, otro encuentro con Él, un lugar sagrado. Y una espiritualidad que se enriquece en cuanto que está llena de una entrega total con el otro, al otro, y que nos haga buenas personas, capaces de darlo todo para que otros puedan también encontrarse con Jesús a partir de nuestras actitudes, de nuestra presencia, de nuestro acompañamiento. Esto es lo que nos invita en este audio el Padre. Y bueno, continuando con la encíclica del Papa Francisco,
En otro de los puntos dice, en relación a este tema, dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo 25, quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que a mi juicio no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. Estas notas, vean, 5 puntos importantes que los iremos viendo con más calma en la próxima sesión. Por ahora quiero dejarlos un poquito con el gusto de verlo la próxima sesión, pero quiero mencionárselos. Manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Ser protagonistas. ¿Cómo? Con 5 manifestaciones. Vean, aguante, paciencia y mansedumbre. Nos dice, la primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde la firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Y vean qué hermosa palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Estas manifestaciones del amor a Dios y al prójimo, aguante, valor de soportación le llama Viktor Frankl, aguantar. ¿Por qué? Desde la firmeza interior, y es posible. Y veamos en nuestra vida, pues hay contrariedades, hay vaivenes, hay agresiones de los demás, hay defectos, no somos fieles a lo que prometimos muchas veces, o no son fieles con nosotros a lo prometido, al acuerdo que habíamos llegado. ¿Y qué nos dice? Aguantar. Esta es una parte de las actitudes en las que nosotros podemos colaborar en esta disponibilidad. También esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. Estas son características o manifestaciones. A partir de la solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien. Y bueno, una regla de oro, no devolver mal por mal, no dejarse vencer por el mal, sino vencer al mal con el bien. Esta actitud no es una expresión de debilidad, sino de verdadera fuerza, porque el mismo Dios es lento para la ira, pero grande en poder, y su poder está en el amor, grande en el amor. Entonces, fíjense qué belleza, aguante, paciencia y mansedumbre, no devolver mal por mal y vencer al mal con el bien. Esto es la invitación a la que nos hace, y estas características que tienen los santos. También estar atentos, dice, hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen. Y aquí viene un consejo que nos da la Sagrada Escritura, dice, si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Hay situaciones que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica, que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de paz. Pues sí, estas características, mansedumbre también. Vamos a ver otras 3, porque las veremos con más calma. Vean estas 2 que hermosas, alegría y sentido del humor. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado o tristón, agriado, melancólico o de bajo perfil de energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo
Ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, porque el amor de caridad le sigue necesariamente el gozo. Pues todo amante se goza en la unión con el amado. Y si nosotros, como dice, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estas 5 manifestaciones, vean qué hermosas, que podemos ir reflexionando, pensando y haciendo nuestras, que se hagan parte de nuestra vida, encarnarlas en nuestra vida. Quisiera terminar el día de hoy con una oración que es de San Francisco de Asís y que yo creo que resume muy claramente ese llamado a la santidad. ¿Cómo lo podemos llevar a la acción? ¿Cómo nuestra oración se puede hacer acción? Y nos decía en los audios, pues dinamizando la misericordia, llevándola, encarnándola, haciéndose presente en tiempo, en espacio, con nuestros hermanos, al modo de Cristo. Y esta oración, vean qué linda, yo creo que resume este llamado. Dice San Francisco de Asís: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo tu amor. Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. Donde hay discordia, que yo lleve la unión. Donde hay duda, que yo lleve la fe. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve esperanza. Donde hay tristeza, que yo lleve alegría. Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Pues me parece que resume muy bien este actuar en la vida diaria y resume muy bien lo que inspiró Camilo de Lelis con su vida. Buscar ser un instrumento de paz, ser un instrumento de amor y de perdón. Fíjense cuántas veces en el acompañamiento de personas enfermas y que sufren hay una gran necesidad de perdón a los demás, de pedir el perdón, de volverse a relacionar con sus seres queridos, de voltear a ver su fe, qué les pasa en esos momentos en los que están viviendo una crisis o una enfermedad, donde hay error, una distorsión en nuestro razonamiento y cosas razonadas inadecuadamente que nos hacen sufrir, pues el ver la verdad, el llevar ese acompañamiento que se hace en centro de escucha, en grupos de ayuda, pues acompañar a ver la verdad, a llevar esperanza. Cuánta esperanza de saber en estos talleres de duelo que su ser querido ahora está en una mejor vida, que pueden agradecer todo el tiempo compartido. Cuánta esperanza puede dar esto. Donde hay tinieblas, oscuridad, la tristeza por la pérdida de algún ser querido, llevar luz. Y bueno, en el voluntariado, ser comprendido más que comprender más que buscar ser comprendido, amar más que ser amado y ayudar al perdón a las personas. ¿Cuánto podemos hacer en todo este camino? Vean, pues creo que es muy rico todo este pasaje, este contexto histórico que nos ha hecho reflexionar cómo se pierde el origen a veces
del proyecto de Dios, cómo hay que reformar para retomar este proyecto de Jesús en nuestra vida también, en la historia, en el mundo, en la iglesia y en nuestra vida. Y aquí la pregunta sería, pues, ¿cómo me he apartado? ¿Cuál es mi visión? ¿Ha cambiado la visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Doy importancia al ser humano, a la persona? En la iglesia y en nuestra vida, ¿en qué nos hemos apartado del proyecto original de Dios? ¿En qué necesitamos reformar nuestra vida, retomar, para llegar a esta salvación? Y que nos hagamos la pregunta de: ¿estoy en el proyecto original de Jesús? ¿Estoy dinamizando su presencia? ¿Estoy encontrándome con Él para llenarme de su visión, de sus deseos, de su proyecto de vida para llevarlo a los demás? ¿Cómo soy protagonista yo también de esta disponibilidad al encuentro con Él y con los demás? Pues el día de hoy, esta sería la pregunta: ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Qué me llevo? Bueno, aquí veo que están conectadas varias personas: Bebi, Casarrubias, Polo Corona. Me quedo, dice Polo, con muchos puntos a reflexionar, profundizar en mi propia experiencia de vida. Estas vitaminas me revitalizan para seguir en esta labor de acompañar al hermano que sufre, como nos enseña nuestro Camilo, con más corazón en las manos. Feliz día igualmente, Polo. Tere nos dice que nuestra vocación sea amar como Dios nos ama. Nos amó y nos ama, ¿verdad? Amor en acción y contemplativos en acción para toda su creación. Así es, contemplativos en la acción. Grandes santos, grandes maestros: Camilo, Ignacio, Teresa, Francisco, Felipe Neri, Camilo de Lelis. Pues sí, todo esto que nos nutre y que pues nos siga nutriendo todo este tiempo para poder seguir dando una respuesta en el amor. Pues con mucho gusto el día de hoy estuve de poder compartir con ustedes, he disfrutado mucho de poderles compartir esto, y seguiremos en la próxima semana antes de irnos de vacaciones. La última sesión antes de Navidad será el próximo jueves, y después retomaremos en enero. Si no tienen más, por el momento me despido y les deseo una semana muy bendecida. Muchas gracias. Siempre en su mente
los